Hola, bienvenido a los recursos de identidad. Mi nombre es Araya Armendáriz y me da mucho gusto que podamos compartir este espacio juntos. La serie que estás a punto de escuchar es de El Evangelio según San Marcos, donde con toda la influencia del apóstol Pedro vamos a aprender acerca de la humanidad de Cristo, cómo fue en la tierra y además de lo accesible que es Dios hace con nosotros y de lo fácil que es tener una relación con Él. Te invito a que medites en Él, a que lo compartas y a que realmente lo disfrutes y pueda ser una bendición para ti. Además te recuerdo que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. En todos estamos como @identidadslp. Además, nos puedes mandar un correo a identidadslp@gmail.com. Esperamos que lo disfrutes y que pueda ser una bendición. Que estés muy bien. Hasta luego. Les voy a pedir a todos que abran su Biblia en Marcos, capítulo 3, versículo 7. La semana pasada terminamos con el milagro donde Jesús sana al hombre de la mano seca y me gustó ese cierre que dijo David, donde le dice, extiende tu mano, porque en verdad a veces tú y yo le pedimos a Dios pero nos quedamos sin hacer nada y Jesús nos dice, va, yo hago lo que tú quieras, simplemente extiende tu mano, ponte a mis pies, obedéceme. Y fiel a la costumbre de Marcos, hace un cambio drástico de lo que está pasando en Marcos capítulo 3, versículo 6, y comienza en el versículo 7 diciendo, Jesús fue al lago con sus discípulos y una gran multitud lo siguió. La gente llegaba de toda Galilea y Judea, Jerusalén, Idumea, del oriente del río Jordán y de lugares tan al norte como Tiro y Sidón. Las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes y una enorme cantidad de personas llegó para verlo. A veces tú y yo no somos conscientes de la influencia que Jesús tuvo mientras caminó en la tierra. Su influencia, su nivel de atracción era increíble, era algo que yo creo que tú y yo no podríamos comprender si lo viéramos. Porque estamos hablando de un ministerio que llevaba unos cuantos meses. Este punto en la historia, el ministerio de Jesús llevaba meses y ya toda una nación se levantaba y buscaba y quería saber más de este Jesús de Nazaret. En la versión Reina Valera, este mismo versículo dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Y me llama la atención esa frase que dice se retiró. Jesús se vio obligado a retirarse a Galilea. Recordamos hace 2 semanas cuando hablábamos del milagro que hizo Jesús que provocó que él ya no pudiera caminar entre las ciudades porque era demasiada la gente que lo seguía, que lo abrumaba y no se podía hacer nada al respecto. Entonces Jesús se vio obligado a retirarse y caminar y predicar en los montes, en los lagos, en los ríos. Y la razón es que tuvo 2 motivos principales, porque recordemos que Jesús tiene un propósito. Entonces el hecho de que Jesús se alejara de las ciudades tenía un propósito particular. El primero era que los líderes y los religiosos que lo estaban comenzando a perseguir, que se sentían amenazados por él, pues ya estaban tramando su muerte. Pero pues Jesús todavía no estaba listo para morir. Y no que él no estuviera listo, sino que obviamente faltaban muchas cosas que Jesús tenía que enseñar. Por lo tanto, Jesús se vio obligado a salir de las ciudades con la intención de poder continuar con su ministerio. ¿Sí? Mateo capítulo 12, versículo 14 al 16, habla de este mismo pasaje, pero nos da un poquito más de detalle con lo que está ocurriendo. Y dice, entonces los fariseos convocaron a una reunión para tramar cómo matar a Jesús. Pero Jesús sabía lo que ellos tenían en mente. Entonces salió de esa región y mucha gente lo siguió. Sanó a todos los enfermos de esa multitud, pero les advirtió que no revelaran quién era Él. Todavía faltaba mucho que hacer por Jesús. Y entonces su hora no había llegado y por lo tanto Él se ve obligado a retirarse, a alejarse, porque era tanta su influencia en la gente que no podía caminar libremente por las ciudades. Se ve obligado a dejar las sinagogas, se ve obligado a dejar las casas y se traslada al campo abierto.
La segunda razón por la cual lo hace es precisamente esa. Las multitudes ya eran tan grandes que ya no las podía mantener en un lugar cerrado. Es como si yo ahorita trajera a una celebridad aquí, les apuesto que entonces no estarían sillas vacías, estaría todo lleno, habría gente afuera queriendo entrar. Eso pasaba con Jesús. Entonces Jesús ya no podía llegar a un auditorio o a un lugar, tenía que predicar en montañas, se subía a balsas y esas balsas obviamente estaban flotando, entonces la gente estaba en las orillas del mar, en las orillas de los lagos, escuchándole predicar y ver lo que tenía que hacer Jesús. Continúa el versículo 9 de Marcos capítulo 3. Jesús encargó a sus discípulos que prepararan una barca para que la multitud no lo apretujara. O sea, imagínense eso, y es muy fácil imaginarlo. Cualquier día que pasa que viene alguna celebridad o que alguien llega, o simplemente en un concierto, cómo la gente se abalanza con estar centímetros más cerca de esa persona que tanto quieren, o esa persona que tanto idolatran. Eso estaba pasando con Jesús. Jesús no era un rechazado social. Jesús atraía. El carisma, sus milagros, lo que se escuchaba de él era atractivo. Sí, lo terminaron matando, pero lo terminaron matando porque la gente que tenía el poder terminó matándolo. Pero en sí, la gente que conocía de este Jesús estaba atraída y se sentía atraída por él. A veces tú y yo creemos que Jesús era el líder de una banda de 12 y que solamente andaban por ahí Jesús y sus 12 caminando y enseñando y decían, a ver, tráiganse unos cuantos, vamos a enseñar algo. A ver, vamos a organizar aquí el sermón del monte. Y a veces vemos los milagros de cuando multiplica los panes para alimentar a 5,000 y después alimenta a 4,000 y creemos que fueron eventos esporádicos, pero no, en realidad esa era la constante. Jesús, a donde quiera que iba, había multitudes, se contaban por miles, ni siquiera por cientos, la gente que seguía a este hombre. Venían de todas las regiones de la nación, venían de otros países. Yo sé que si tú lees lo que acabamos de leer, donde dice la gente llegaba de toda Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, del oriente del río Jordán, pues yo creo que tú y yo leemos, no, pues la gente venía de las Lomas, de Tatanacho, de Carranza, pues sí, así de aquí lo que hay alrededor, ¿no? Como cualquier lugar, una iglesia, pues vienen los que están cerquita. Y no, Judea y Jerusalén estaban a 100 millas de Galilea. Idumea era el nombre griego para Edom. Edom era la tierra de Esaú. Esaú vivía en Arabia. ¿Sí? Estamos hablando de países alejados de donde estaba Jesús y la gente se desplazaba. Tiro y Sidón estaban todavía más lejos de Arabia y la gente recorría, y no era como que agarraban el avión ni el tren bala, era a patín y si bien les iba en su burrito o mula a buscar a este hombre del cual tanto se hablaba. A ti y a mí nos da flojera venir a sentarnos con aire acondicionado, con pantallas, con clima, y decimos, ay no, ayer me desvelé mucho, hoy no voy a ir, lo escucho al rato en Facebook. ¿Sí? Y menospreciamos la influencia que tenía este hombre. Y entonces es cuestión de que nos autoevaluemos y nos preguntemos, ¿con qué diligencia buscas a Jesús? O sea, ¿qué haces? ¿Qué sacrificas? ¿En verdad quieres encontrarte con Él o no? Porque es muy fácil decirlo, pero hacerlo tiene que ser congruente. El versículo 8 dice, la razón por la cual lo buscaban, ¿sí? Leímos y decía, las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes y una enorme cantidad de personas llegaba para verlo. De igual forma, no era como que sacabas tu teléfono celular y decías, mira, algo está pasando en Jerusalén, vamos. No pasaba eso. La gente hablaba de Jesús. Y era tal la cantidad de gente que hablaba de Jesús y de lo que este hombre estaba haciendo, que provocaba que gente de lugares muy distantes se acercara y viniera a buscarle. Entonces la gente oía, y era tal el impacto de la gente que hablaba de este hombre, que la gente venía. De nueva cuenta, hay que preguntarnos nosotros mismos, ¿con qué diligencia testificas de Jesús? ¿A cuánta gente le hablas de lo que Jesús es capaz de hacer en tu vida que provoca que ellos se levanten de donde están y digan, yo quiero eso, yo quiero buscar eso? O dices, ay no, qué penita, van a creer que soy raro, me lo quedo para mí, me lo quedo para mi familia y a veces, porque ni a los hijos le hablamos de lo que Jesús hace con nosotros.
Porque en verdad nuestro testimonio, y no hablo ni siquiera de nuestras palabras, nuestra manera de vivir debería de ser lo suficientemente fuerte para que entonces nuestras personas cercanas dijeran, wow, yo quiero. Sí, el martes en el grupo de jóvenes le preguntaba a los chavos y le decía, pregunta, ¿quién te trajo? Y de la misma manera es importante que tú te preguntes, ¿quién te trajo aquí? ¿Por qué estás sentado en esta silla? ¿Quién te habló de ese hombre o de ese Dios capaz de cambiar tu vida y de darte eso que tanto buscabas y que hoy lo estás encontrando? Y entonces pregúntate, ¿a quién no le estás hablando de ese hombre que está cambiando tu vida? Porque eso es lo que Jesús, esa es la forma en la que Jesús se volvió atractivo. Él hacía cosas, pero influenciaba de tal manera a las multitudes que la gente hablaba. Y tú me pudieras decir, no, pues sí, Gerardo, pues si ahorita tú te pusieras a sanar a todo mundo como lo hacía Jesús, estaría atascada la iglesia. Pues sí, pero por algo Jesús dijo, mejor me voy. Porque mi fama está creciendo tanto que están comenzando a seguir lo que hago en lugar de lo que predico y del Dios que yo les hablo. ¿Sí? Continúa el versículo 10 en Marcos. Ese día sanó a tanta gente que todos los enfermos se empujaban hacia adelante para poder tocarlo. La gente buscaba un toque de Jesús. La gente buscaba y esperaba que alguna virtud, algún don, algo mágico brotara de ese hombre y se les pegara a ellos. Era una situación en la que ellos creían, es que este hombre si me le acerco, soy capaz de tocarlo, si me salpica de su baba mientras habla, mi vida va a cambiar, mi necesidad va a ser satisfecha. ¿Sí? Eso era lo que este hombre provocaba. ¿Sí? Tú y yo tenemos necesidades. Yo creo que tenemos más o hasta más complicadas necesidades. ¿Sí? Porque la vida es más compleja hoy en día. Pero ¿sabes qué? ¿Quién de aquí anhela ese toque de Jesús en su vida como lo hacían ellos? Empujabas, buscabas, no te importaba sobre quién pasabas con tal de buscar a ese hombre que podía cambiar tu vida. Esto es lo que vemos en estos versículos, porque yo creo en verdad que tú y yo menospreciamos a Jesús, menospreciamos la gracia. Es tanta nuestra seguridad y confianza en Él que decimos al rato lo busco, al rato voy. Al rato que tenga tiempo y al rato que tenga oportunidad lo haré. Cuando lo necesite lo busco. Y estamos buscando las respuestas y las soluciones a nuestras vidas en los lugares equivocados. Y Jesús sigue estando esperándonos que tú quieras buscar ese toque. Nos gusta jugar con fuego y decir al rato, al rato. Y estamos tan confiados y creemos tanto que Jesús siempre va a estar ahí, que decimos, no pasa nada. Ellos decían, es que ese hombre ahorita está pasando a 100 millas de mi ciudad, es ahorita, no sé dónde va a estar mañana, igual y se va a otro lugar y pierdo la oportunidad de tocarlo, pierdo la oportunidad de escucharle y de aprender algo de él. Ese era el anhelo que tenían de este hombre. Además de curar enfermedades, Jesús también echaba demonios. Y eso es importante. El versículo 11 dice, y cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos lo veían, los espíritus los arrojaban al suelo frente a él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús ordenó severamente a los espíritus que no revelaran quién era él. Al igual que hoy, los agentes de Satanás estaban en todas partes. Contrario a lo que muchas veces creemos, el diablo no es omnipotente. ¿Sí? Entonces, el diablo no es omnisciente y el diablo no es omnipresente. Entonces, no está él aquí sentado viendo lo que está pasando. Yo siempre lo digo que él estará preocupado por ver que Trump haga alguna barbaridad y provocar una guerra o no sé. Él no está preocupado por mí, pero hay agentes de Satanás influenciando nuestras vidas. Eso pasaba en aquel entonces también. ¿Sí? Es más, la primera semana hablábamos de cómo en las sinagogas de aquel entonces había gente endemoniada sentada aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que hacían era confundir, lo que hacían era enseñar, distraer a la gente. Y hoy en día yo sigo creyendo que cosas así pasan en las iglesias, cercano a nosotros. Hay gente que se está encargando de influenciar. Lo puedes ver en cualquier lugar. Cada vez las cosas que son malas son más aceptadas porque ahora la sociedad dice que así son. ¿Sí? Y en aquel entonces pasaba lo mismo. Los agentes de Satanás, la gente endemoniada, obraba de la misma manera que obra hoy. Y ya vimos que al igual que
que pasaba aquí les gusta disfrazarse. Y les gusta disfrazarse de agentes de luz. O sea, yo siempre lo he dicho, si el diablo se apareciera así con sus cuernos y su cola y te dijera, no sé, esto que creías que estaba mal, sí está bien, ¿quién le haría caso? Pues estás viendo al diablo con cuernos y con cola. Pero si te aparece el nuevo pastor de moda en las redes sociales y él te dice, oye, ¿qué crees? La homosexualidad sí está bien. ¿Lo dijo el pastor? Por supuesto que sí se puede. Oye, espérate. Por supuesto que el diablo se disfraza de esa manera, pero veamos el poder y la influencia que tenía Jesús en este tipo de personas. En su presencia se llenaban de pánico y se arrojaban al suelo frente a él. Estos seres que tenían ese demonio dentro de ellos se arrojaban frente a él y lo reconocían. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Sí? Jesús mostraba su autoridad divina porque no solamente lo reconocían, ¿sí?, sino que eran expulsados de estas personas. A diferencia de ti y de mí, los demonios no tienen libertad. ¿Sí? Ellos no tienen libertad, ellos son obligados a someterse ante el nombre de Jesús. Si el nombre de Jesús se predica en un lugar, un diablo, un demonio, no puede permanecer ahí. ¿Sí? Por eso es tan importante que en las iglesias se predique conforme a lo que dice la palabra, porque entonces eso genera incomodidad en este tipo de personas, porque no lo pueden tolerar. ¿Sí? Tú y yo tenemos libertad de reconocer a Jesús como Hijo de Dios o rechazarlo como Hijo de Dios. Un demonio, no. Un demonio no puede hacerlo, y aquí lo vemos, escuchaba y Jesús hacía algo y los demonios caían rendidos a sus pies reconociéndolo. Tú y yo tenemos la libertad de someternos a Él, pero no lo hacemos. No logramos quitarle esa connotación negativa a la palabra someterse. Y creemos que someternos es que Jesús va a tomar y va a decirnos y va a hacer, mira, a partir de ahora vas a hacer esto, esto, esto y esto, y hazle como puedas. No, la libertad de Jesús y la libertad en Jesús es muy grande. Tú y yo somos los que creemos que no es cierto. Tú y yo somos capaces de ver la autoridad que Jesús tiene e ignorarla. Vemos lo que Jesús es capaz de hacer en nuestras vidas y en la vida de nuestros seres queridos, en la vida de nuestros hermanos y decimos, al rato me acerco a Él cuando tenga tiempo. Y ¿sabes algo? Lo peor es que el que tú y yo hagamos eso no le resta autoridad a Jesús. El que tú y yo rechacemos que Jesús es el Hijo de Dios y el que tú y yo digamos que no es el Hijo de Dios o que no tienes tiempo para el Hijo de Dios, no le quita autoridad a Jesús. El nombre de Jesús seguirá siendo exaltado eternamente. Eso nos quita bendición a nosotros, nos crea problemas a nosotros, nos trae consecuencias a nosotros. Entonces, Jesús nos da libertad y tú y yo la rechazamos. La nación de Israel como un todo nunca reconoció. Y todavía a la fecha no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Ellos rechazaron a Jesús, no lo confesaron como Mesías, no lo reconocieron como Rey, no lo reconocieron como Salvador. Y al igual que los demonios, están condenados a una vida sin Jesús. ¿Sí? Al igual que los demonios, tú y yo tenemos la oportunidad de reconocer a Dios, a Jesús como Hijo de Dios, postrarnos ante Él. Pero la diferencia es que los demonios lo hacían por miedo. Tú y yo tenemos que hacerlo como resultado de que nuestro corazón ha sido quebrantado. De que queremos cambiar, de que queremos algo diferente. Como resultado de una vida cambiada y arrepentida, nos postramos a sus pies. Salmos capítulo 51, versículo 17, lo dice de una manera muy clara, porque a fin de cuentas lo que Dios espera de nosotros es eso, espera arrepentimiento. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Dios es tan bueno que lo único que espera es que le digas, perdón, no puedo más, quiero algo diferente. Y Él completa la obra. Ni siquiera tú y yo lo hacemos. Él completa, Él te da las herramientas, Él te da la fortaleza, Él te da las ganas. Si dice la Biblia que Jesús da tanto el querer como el hacer. En Él está. Tú lo único que tienes que decir es, ya estoy hasta aquí de no poder, estoy hasta aquí de fallar, estoy hasta aquí de que las cosas no funcionen como yo quiero. Me someto y hago todo lo que tú me pides que haga.
Eso es lo que espera Jesús. Continúa hablando de la influencia de Jesús Marcos, pero hace de nuevo un cambio abrupto de la escena. Marcos capítulo 3, versículo 13. Tiempo después, Jesús subió a un monte. Antes estaba en una barca, en un puerto me imagino. Ahora dice, tiempo después Jesús sube a un monte y llama a los que querían que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. En este pasaje, en este solo versículo, vemos tres hechos muy importantes. Jesús llamó a hombres escogidos. Jesús llamó a hombres de corazones maduros para ser moldeados. Jesús sigue llamando hoy en día y designando hombres y cambiando hombres en herramientas para su obra. Me gusta cómo dice que Jesús llamó, seleccionó, escogió a algunos hombres. Porque, ¿sabes algo? Muchos lo seguían. Multitudes lo abrumaban. Muchísima gente quería un toque de él. Pero Jesús escogió a unos cuantos. ¿Por qué escogió a ellos y no a todos? Porque escogió a los que mostraron entrega, gente que escuchaba con atención, gente que estuvo dispuesta a dejar todo por seguir a este hombre, gente que tenía ganas y un corazón dispuesto a seguirlo a pesar del apretamiento, a pesar del amontonamiento, a pesar y más allá de los milagros. Y entonces pregúntate, ¿tú cómo sigues a Jesús? ¿Eres de la multitud que lo único que espera es ver un milagro? ¿Eres de la multitud que lo único que espera es que su necesidad sea satisfecha? ¿O eres de los que quieren aprender y ser influenciados en verdad por el poder de este hombre? Porque no era un tema de estatura, no era un tema de físico, si bien se sabe que Jesús era un hombre imponente físicamente, era un tema de deseo. Jesús llama al que le busca. Jesús vino y provocó y trae salvación a las multitudes. Eso es un hecho. La Biblia lo dice. Pero la gente que va a tener salvación, y cuando la Biblia dice que busca y tiene a sus escogidos, no es que Jesús dice aleatoriamente, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú igualis, depende de cómo te portes. Eso no hace Jesús. Jesús y Dios saben quién le busca honestamente. Ellos son escogidos. También te dice este versículo que Jesús llamó a los que Él quiso. Y eso es muy importante, dice ahí, lo acabamos de leer. Jesús subió a un monte y llamó a los que quería. ¿Qué quiere decir eso? Que Él no escogió a los que el mundo consideraba como los mejores. Él no escogió a los más aptos, no escogió a los más educados, no escogió a los más exitosos, no escogió a los más ricos. Llamó a los que estaban dispuestos a responderle con un sí. Hace 2 semanas les decía y les preguntaba, si tú hubieras sido el publicano, si tú hubieras sido Mateo y Jesús hubiera pasado al lado tuyo, te hubiera llamado. Y la razón es una pregunta interesante porque pues, Jesús pasaba al lado de mucha gente. ¿Por qué a algunos sí les decía y a otros no les decía? ¿Por qué a algunos sí se detenía y decía, tú, sígueme? Me queda claro hoy en día y al leer esto que Jesús llamaba a los que sabía que le iban a responder con un sí. Y a los que iban a dejar todo por Él. Esos son verdaderamente sus discípulos. Y entonces me llama la atención cómo de tantos miles que le seguían, solamente llamó a 12. Y entonces por momento de preguntarte, si tú estuvieras en aquella época, ¿serías de esos 12? Que estaban dispuestos a dejar todo, porque estamos hablando de que eran 12 que dejaron todo por Él, y ni siquiera estamos hablando que de los 12 todos eran perfectos. Tenían muchos defectos, empezando por Judas. Judas fue alguien que dejó todo por Jesús, entre comillas, pero al final lo traicionó. Entonces vemos cómo Jesús no buscaba corazones perfectos, buscaba gente dispuesta a seguirle. Y dice, los discípulos se acercaron a Él. Esta frase, se acercaron a Él, en griego significa no solamente que se pararon y se acercaron a Él, sino que dejaron todo lo que tenían y lo buscaron, renunciaron a todo, trabajo, aceptaron un nuevo trabajo con Dios. Marcos capítulo 10, 28 dice, entonces Pedro comenzó a hablar y le dijo, nosotros hemos dejado todo para seguirte. Es Pedro hablando tiempo después, diciéndole a Jesús, hemos dejado todo por seguirte. Y entonces pregúntate, ¿qué has dejado tú por Jesús? Porque aparte lo sorprendente es que hoy Jesús no te pide que abandones a tu familia.
no te pide que dejes tu trabajo. Jesús hoy te pide que abandones tu vieja manera de vivir, que abandones esos hábitos y pecados que lo único que provocan es daño y consecuencias en tu vida y que los sigas. Y que los sigas en tu familia, y que los sigas en tu trabajo, y que los sigas en tu colonia. O alguno de ustedes Jesús ha llegado a decirle, necesito que te vayas de San Luis Potosí a tal lugar a predicar el evangelio. No ha pasado. Jesús te dice, necesito que prediques el evangelio en tu casa, con tu familia. Con que lo hagas ahí es más que suficiente. Los discípulos eran hombres designados por Jesús para cumplir 4 propósitos específicos. Lo vemos ahí en versículo 14. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Vean cómo va reduciendo el círculo, y de eso vamos a hablar, y de eso vamos a hablar mucho el siguiente año en la iglesia, de cómo Jesús tenía unas multitudes que lo seguían. ¿Qué es la multitud? Todos los que estamos aquí sentados. Nosotros somos parte de la multitud. ¿Sí? Pero después llama a algunos a ser sus discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos? Los que deciden dejar todo y comprometerse con Él de una manera más cercana. Pero después todavía de ese grupo de discípulos selecciona 12. Y dice que a esos 12 particularmente los llamó a hacer 4 cosas en lo particular. Lo primero es que los llamó para acompañar a Jesús. Dice ahí, luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían. Es decir, su labor era estar con Jesús. Esta es la primera lección que Jesús quería enseñar a los hombres. Dios quiere el compañerismo del hombre. Dios quiere una relación contigo. Quiere tu devoción por sobre todas las cosas. Y entonces pregúntate, ¿cómo está tu compañerismo con Dios? ¿Serías de esos 12 discípulos que son nombrados apóstoles? Dios quiere que le conozcamos, Dios quiere que nos relacionemos con Él, que creamos en Él, que lo entendamos. Isaías 43:10 dice, tú eres mi testigo, oh Israel, dice el Señor, tú eres mi siervo, tú has sido escogido, y ve para qué has sido escogido. Tú has sido escogido para conocerme, tú has sido escogido para creer en mí. Tú has sido escogido para comprender que solo yo soy Dios, no hay otro Dios, nunca lo hubo y nunca lo habrá. Un discípulo de Jesús debe vivir en la presencia de Jesús, en la relación con Jesús, aprendiendo de Él, recibiendo su aliento, su poder, su alimento espiritual. Es el primer propósito de alguien que se considera cercano a Jesús. El segundo propósito es que los discípulos, los apóstoles, fueron designados para ser enviados. Y de nueva cuenta, cuando dice que eres llamado a ser enviado, no te está moviendo ni siquiera de tu ciudad. Habrá gente que sí. Pero a la gran mayoría de nosotros nos llama a ser embajadores, a ser representantes y salir al mundo a representarlo. Y cuando digo salir al mundo, no me refiero a otro lugar más que a la gente que no está en la iglesia. ¿Quién no conoce de este hombre? ¿Alguna vez has escuchado la frase, eso es mundano? Todo lo que no está con Dios, todo lo que no viene de Dios, y todas las personas que no tienen relación con Dios son mundanas. ¿Por qué? Porque son parte del mundo y no de Dios. A ellos somos enviados. No al mundo Kuala Lumpur o así una comunidad muy lejana de Oaxaca o Chiapas. No te está llamando que vayas allá. Te está llamando que cuando cruces esta puerta que está aquí, le hables al mundo que no está dentro de esta iglesia, que no conoce de ese Dios tan poderoso, y a ellos eres enviado a predicarles. Dios quiere que lo representes. Dios quiere que seas una representación de Jesús en todos los pueblos del mundo. Que también lo representas. Que también está tu representación de Jesús en la manera en la que vives todos los días. También los discípulos fueron designados para predicar. Debemos ser los heraldos, los mensajeros de Jesucristo. Jesús tenía un mensaje para el mundo. Tú y yo nos guardamos ese mensaje. Dios quiere que tú y yo proclamemos su mensaje.
Y cuando digo de nueva cuenta que proclames su mensaje, no me refiero a que te vayas a las plazas públicas. Digo, si te gusta hacerlo y tienes la capacidad y el don de hacerlo, adelante, ve y hazlo. Pero proclamar el mensaje de Jesús es hablarle a la gente que sabes que lo necesita de lo que ese Dios tan poderoso ha hecho en tu vida. ¿Por qué no lo guardamos? ¿Por qué somos tan egoístas? Y queremos guardarnos a Jesús para nosotros mismos. El cuarto propósito, porque ya vimos que el primer propósito es acompañarle, el segundo propósito es ser enviado, el tercer propósito es predicar y el cuarto propósito es ser designados para recibir autoridad y poder. Porque a veces nos enfocamos en lo que dice ahí, tienes poder para expulsar demonios. Y a veces queremos andar por el mundo expulsando demonios. Vete de aquí, demonio de la pereza. Vete de aquí, demonio de la vanidad. Demonio de la depresión. Vete de aquí. Y así queremos y así creemos que Dios se comporta. Y nos enfocamos en la parte de expulsar demonios. De nueva cuenta, nos expulsamos en la parte de la acción. Y no de lo que te da esa acción. Ya hablamos aquí que Jesús no sanaba, Jesús no expulsaba demonios, Jesús no hacía todo eso porque Él tenía poderes sobrenaturales, sino porque Él tenía autoridad y poder dada por Dios. Una autoridad y un poder que tú y yo tenemos. Tenemos poder y tenemos la capacidad de que si dice aquí que ellos tenían el poder para expulsar demonios, gracias a Dios, y creo que nadie aquí conoce a alguien endemoniado. Podrán decir que sí, lo que les digo, que tiene el demonio de la avaricia y de la flojera, y en la mañana el demonio de la flojera se nos mete a todos. Pero no, la realidad es que no conocemos y no tenemos. Entonces, gracias a Dios, no necesitamos andar expulsando demonios de la gente. Pero si te da el poder para hacerlo, ¿qué quiere decir? Que de ahí para abajo tienes el poder de hacer todo eso. Tienes el poder de ser disciplinado. Tienes el poder de mostrar a la gente que se puede vivir una vida responsable, humilde y honesta. Tienes el poder, porque hoy en día esos son los demonios que nos atacan. La avaricia, el ego, la vanidad, las ganas de ser más exitoso que el de al lado. Entonces tú tienes el poder de con tus acciones demostrar que eso no es lo más importante. Tenemos poder y autoridad para ministrar. Tenemos poder y autoridad para servir, para ayudar. ¿De qué manera estás sirviendo? ¿De qué manera estás ayudando? Hechos capítulo 4, versículo 33. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Es decir, los apóstoles, estos 12 hombres, daban testimonio con poder de lo que Jesús había hecho en ellos, de la resurrección del Señor, de la bendición que estaba en ellos. ¿Tú vives y muestras la bendición que recibes? ¿O de nuevo te la guardas para ti y eres de los que cuando todo va mal es culpa de Dios y cuando todo va bien es por ti? Continúa Marcos capítulo 3, versículo 16. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien llamó Pedro, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. La realidad es que los nombres no son importantes. Es importante saber que a los que escoge Jesús, los conoce por nombre, los tiene ahí y son gente que me gusta cómo habla de que les da nombres nuevos a muchos de ellos. Y eso mismo hace con nosotros. Pero continúa el versículo 20. Cierta vez Jesús entró en una casa. Interesante, vuelve a una casa. Y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. Continuamos viendo el entusiasmo de la multitud por este hombre. No lo dejaban ni atenderse a sí mismo. Todos querían algo de Jesús. Sin embargo, al igual que hoy, la respuesta de los que siguen a Jesús, de los que están cerca de Jesús, no siempre es la mejor.
me llama la atención cómo la Biblia menciona este evento tan, pues pudiera ser tan importante, tan sin importancia, donde dice que sus familiares, la gente cercana a él, la gente que lo conoció antes de su ministerio, son todos aquellos que conocían a este hombre, que lo conocieron durante 30 años y que lo comenzaron a conocer y ver cómo se iba revelando poco a poco. Ellos decían, este cuate se volvió loco. O sea, en lugar, ellos no veían lo que Jesús estaba haciendo, ellos veían lo que Jesús creía, o sea, conocían a un Jesús antes y después conocieron a un Jesús después. Y entonces decían, esto está loco. Esto no funciona, esto no va con lo que yo creo, ¿sí? Tenía cierto sentido, era muy lógico creer. Imagínate que tú conoces a alguien durante 30 años y misteriosamente cambia. Pues claro, es de locos, ¿sí? Tal vez me imagino a la gente cercana a Jesús previo a su ministerio, que tal vez decían que la fama ya se le había subido a la cabeza, que tal vez creían que se estaba volviendo loco porque aparte había agarrado a 12 pelados súper de lo peor que había en aquella época y los traía con él, que es que enseñándolos a caminar con él. Pues yo me imagino que la gente creía que su doctrina y su enseñanza era, pues sí, era poderosa, pero era rara, porque aparte no era el tipo de Mesías que ellos estaban esperando. ¿Saben cuál era el problema? El problema con esa manera de pensar es que estas personas se negaban a ver lo que estaba ocurriendo frente a ellos y se quedaban con lo que siempre habían visto y escuchado de ese hombre. Es muy importante cómo Jesús comienza a revelar su autoridad y entonces la gente que no lo conocía, ¡pum!, caían y querían más de este hombre. La gente que ya lo conocía decían, ay, se está comportando medio raro. Y a veces pasa eso. Tal vez tú eres de los que tiene tiempo conociendo a Jesús, pero tal vez nunca ha mostrado o nunca has permitido que su autoridad se muestre de una forma real en tu vida. Y cuando lo hace, dices, ay, se está poniendo rara la cosa, ya mejor no voy. Ay, como que eso ya no me está gustando. A mí me gustaba ese Jesús que no me pedía nada. A mí me gustaba ese Jesús que nomás me bendecía y decía, ay, Diosito, ayúdame, y ya. Y entonces vemos a un Jesús con autoridad en nuestras vidas y decimos, ay, se está volviendo loco. Parece raro. Ya no me gusta lo que me dicen ahí. Me voy a buscar otro lugar donde no me exijan tanto. Ellos conocían a un Jesús. Tal vez tú y yo conocemos a un Jesús, pero ¿sabes qué? Nos negamos a ver al Hijo de Dios en ese Jesús. A veces tú y yo creemos que lo que Dios nos pide es de locos y nos negamos a reconocerle, nos negamos a responder a su palabra y a lo que vemos que Jesús hace en nuestras vidas. Eso me lleva a la pregunta verdaderamente importante, ¿quién es Jesús? Porque después de decir que Jesús era un loco, ahora comienzan a acusarlo de demoníaco. Comienzan a decir que este hombre es diabólico. Ya no es solamente un rechazo, ya es un ataque directo a este hombre. Marcos capítulo 3, versículo 22. Pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar los demonios. Los religiosos de aquel tiempo se sintieron amenazados. Y entonces dijeron, Jesús es malo, hay que espantarlo. Hay que decirle a la gente que se espante de él. Hay que decirle que el demonio es el que está provocando que él haga todo esto. Que era una encarnación de Satanás. Y este pasaje nos desafía a ti y a mí a aceptar la verdad de Jesús. Porque Jesús estaba siendo acusado de estar controlado por Satanás. Jesús estaba siendo acusado de ser un loco. Sin embargo, Jesús refuta de una manera increíble estas acusaciones. Primero él dice, el desacuerdo interno, la división, pues destruye. Lo dice ahí en Marcos capítulo 3, 23. Jesús los llamó para que se acercaran, porque están diciendo que tienen toda la autoridad para expulsar demonios y que viene de Satanás. Entonces él los llama, les pide que se acercan y les responde con una ilustración. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás?, preguntó. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por pelea se desintegrará. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobrevivirá. Es ilógico. Es ilógico que tú y yo creamos que lo de Jesús es demoníaco. Porque todo lo que Jesús hace, todo lo que Jesús enseña, es contrario
a lo que el mundo nos dice que está bien. Por eso nos suena ilógico, porque nuestra naturaleza humana nos dice, ay, eso es rarito. Pero es ilógico creer que esto está mal. ¿Sí? Dice aquí que Dios es más fuerte que Satanás. Marcos 3, versículo 27. Permítanme darles otra ilustración. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás? Ojo, Dios mismo reconoce el poder que tiene Satanás y saquear a sus bienes. Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. A veces tú y yo creemos en Dios y en el diablo como una lucha de fuerzas iguales, así como el yin y el yang, lo bueno y lo malo, y nos imaginamos a Jesús y al Dios jugando las fuercitas, y al diablo jugando las fuercitas, así. Y lo peor es que acá son tres, acá está el Espíritu Santo, Dios y Jesús, y allá nomás está el diablo. Y creemos que están así batallando y ay, ahora sí te voy a ganar. Dame otra oportunidad, diablo, ahora sí te voy a ganar, porque ya estoy bien cansado. Y creemos que es una lucha de poder a poder, ¿sí? De uno contra uno. Y no, dice aquí, sí, Satanás es fuerte, pero dice, soy solo alguien aún más fuerte. A ti y a mí se nos olvida que Satanás ya fue derrotado. Ya fue vencido, la guerra ya está ganada y somos vencedores. ¿Sabes qué anda haciendo el diablo? Viendo a quién se lleva entre las patas. Viendo a ver quién se va con él. Y lo peor es que ahí vamos, atrás de él. Ay, sí, eso me gusta. Lo que él dice está bien padre. Si todo el mundo lo dice, debe de estar bien. Y ahí vamos. Pero él ya fue derrotado. Él ya fue vencido. Está buscando quien lo acompañe en una eternidad de sufrimiento. Eso es lo único que está haciendo. Dice el versículo 28, les digo la verdad, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Les dijo esto porque ellos decían está poseído por un espíritu maligno. El amor de Dios es universal. El amor de Dios es infinito. Dios perdona todos los pecados, inclusive la blasfemia. Es decir, insultos, maldiciones, protestas. Yo creo que todos aquí alguna vez hemos insultado a Dios, hemos protestado contra Dios, y entonces creer y leer esto nos espanta y dices, chin, ¿y si yo ya blasfemé en contra del Espíritu Santo? Ya Dios no me va a perdonar, no hombre, estoy condenado. Y ahí estamos preocupados por lo que este pasaje puede significar. Pero la realidad es que el hecho de que Jesús perdona todos los pecados es una verdad que no podemos olvidarnos. No hay pecado que Dios no perdone. A un hombre se le puede perdonar todo, no importa cuán vil o terrible sea, se le puede perdonar. ¿Tiene que vivir con las consecuencias? Sí, pero se le puede perdonar. Sin embargo, hay un peligro de cometer ese pecado imperdonable del que nos habla Jesús aquí. Blasfemar contra el Espíritu Santo. En Mateo nos da un poquito más de detalle. Mateo capítulo 12 dice, versículo 31. Por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia, ojo, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado. Vean lo que dice, el que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. El pecado imperdonable es ese pecado que ocurre cuando tú dices creer en Dios, cuando tú dices amarle, entregarle y le pides que derrame al Espíritu Santo en tu vida y en tu corazón, se lo pides arrepentido según tú, ¿sí? Y entonces tu vida sigue igual y no haces nada y no cambias. ¿Por qué? Porque entonces tu vida y tu comportamiento está blasfemando en contra del poder del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando perdemos esa congruencia entre lo que decimos que creemos y lo que hacemos, ahí está el riesgo. Yo por eso les digo muchas veces que Dios prefiere que estés con Él y después prefiere que no estés con Él. Que estés a la mitad es el mayor peligro que puedes estar. Alguna vez les decía que
lugar preferido donde el diablo quiere tener a la gente sentado en una iglesia. Porque se creen tan santos, se creen tan perfectos, que no se dan cuenta la necesidad que tienen de seguir buscando y aferrándose a Dios. El pecado imperdonable es cometido por ese hombre que sigue y sigue y sigue, y sabiendo que está mal, sigue y sigue. Es el que rechaza los impulsos del cambio que el Espíritu Santo quiere hacer en su vida. El que peca deliberadamente, a pesar de que ya tiene una convicción del Espíritu Santo en su vida. El que insiste en su propio camino, en su voluntad, el que se opone a la obra del Espíritu Santo, el que justifica su comportamiento pecaminoso. Eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Juan capítulo 3, versículo 36 dice: por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Pudiéramos pasar mucho rato hablando de esto, pero el punto es este. Si tú crees en Jesús, te arrepientes verdaderamente de todo corazón, pides perdón y permites que el Espíritu Santo te cambie, no tienes nada de qué preocuparte de este versículo. El problema es cuando no haces esto. Entonces, si tú ya crees en Él, estás en ese proceso como de arrepentimiento, como de que ya quieres cambiar y estás queriendo avanzar y quieres mejorar y lo intentas y te esfuerzas, no te preocupes, es el Espíritu Santo trabajando en tu vida. El problema es cuando dices: ya, hasta aquí, estoy harto de este Jesús y ya voy a vivir mi vida como siempre. Es esa gente que conocía y que se aferró y que de repente dijo: renuncio a Él, y se van. Entonces, no te preocupes por este versículo, ocúpate por creer, por arrepentirte, por pedir perdón y por permitir que el Espíritu Santo complete en la obra de tu vida. El capítulo 3 de Marcos termina con un punto muy importante de nueva cuenta, hablando de la influencia que Jesús tiene. Versículo 31 y 33 dice: luego, la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo. Se quedaron afuera y le mandaron a decir que saliera para hablar con ellos. Ojo, cómo esta gente cercana a Jesús, estamos hablando de su madre y sus hermanos, no se animan a entrar. No, dile a Jesús que venga, ¿no? Había gente buscando y peleando y empujando por tocarle, y ya veamos unos cuantos desde lejos así de: Jesús, ¿tienes 2 minutos? Quiero hablar contigo. Dice el versículo 32, había una multitud sentada alrededor de Jesús y alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. Y Jesús respondió: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los rumores y la fama de Jesús ya habían llegado a María. Los rumores de Jesús ya habían llegado a los otros hijos de María. ¿Sí? Y ellos comenzaron a preocuparse por el bienestar de Jesús. Deciden ir a buscarlo antes de que algo malo le pase. Al llegar ahí, vemos que Jesús hace una declaración muy impactante y muy sorprendente. Existe una familia mayor que la familia humana. Eso es lo que Jesús está diciendo. Existe una familia mayor que la familia humana. Ojo, Jesús no está desacreditando los lazos familiares o humanos. Nadie fue más devoto a su madre y a sus hermanos que Jesús. Si los propios hermanos de Jesús tiempo después se volvieron parte de los que estuvieron discipulando más gente y los que fueron parte importante de la iglesia primitiva. ¿Sí? Sus propios hermanastros se convirtieron en discípulos de Jesús tiempo después. Entonces Jesús no está desacreditando a la familia. Lo único que está haciendo es que Jesús dice que los genes humanos, la sangre, los rasgos familiares no son suficientes para crear una familia auténtica. Una familia auténtica no se falla. Y yo creo que aquí todos tenemos experiencia con nuestra familia, y ni siquiera la familia lejana. Tenemos experiencias con nuestra familia cercana fallándonos, y nosotros fallándole a nuestra propia familia. Y entonces Jesús aprovecha esta oportunidad para enseñar una lección muy importante con respecto a la familia. Porque Él daba una verdadera relación, él decía que una verdadera relación necesitaba algo más que lazos familiares. Él estaba tratando de mostrar que una verdadera relación necesita algo más que tiempo y así, estar juntos el uno con el otro. Marcos capítulo 3, versículo 34 dice: entonces
miró a los que estaban a su alrededor, los que estaban con él, los que pasaban tiempo con él, y les dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Te has preguntado por qué tus relaciones fracasan? ¿Te has preguntado por qué tus hijos te fallan? ¿Por qué tus padres te han abandonado? ¿Te has preguntado por qué no te va bien con tus amigos? ¿Por qué no te va bien en el amor? La realidad es que no estamos listos para relacionarnos con la gente. Ayer o antier escuchaba un pasaje, a una persona decir y hablar en contra del noviazgo. Y él decía algo que me llamó mucho la atención. Dice, Dios no está en contra del noviazgo. Está en contra de que se supone que el noviazgo se tiene para buscar tener una relación y casarte con alguien. No seas novio nomás para conocerlo. Si eres novio, para establecer algo más. Y decía, la realidad es que no estás listo para un noviazgo, pero no estás listo para un noviazgo porque Dios no quiera que tengas novio. No estás listo para un noviazgo porque no hemos aprendido a relacionarnos con él. Quieres relacionarte con el mundo y quieres sanar todas tus relaciones y dejas la relación más importante al final. Todas nuestras relaciones van a fracasar si no tenemos una relación adecuada con Dios. Una relación exitosa está basada en que ambas partes tengan una relación con Dios. El otro día y ayer tuve el honor de presidir una boda y yo les decía eso. Hay veces que Sari me desespera. Y seguramente hay más veces que yo la desespero a ella. Pero hay una cosa que los dos nos decimos constantemente, es que no pudiéramos estar con alguien que no ama más a Dios que a mí. Y eso es lo que yo le digo a ella, la verdad es que amo más a Dios de lo que te amo a ti. Y por eso nuestro matrimonio funciona. Si la relación con tus hijos no funciona, es porque no amas más a Dios que a tus hijos. Si la relación con tu pareja, con tu novio, con quien sea falla, es porque no estás amando más a Dios que a esa persona. Y porque esa persona muy probablemente tampoco está amando a Dios como debería. Entre mejores discípulos seamos, mejores relaciones vamos a tener. Jesús mira a sus discípulos, imagínense la escena, llegan y le dicen, oye Jesús, que tu mamá está allá afuera, que si puedes salir. Tus hermanos te hablan y Jesús dice, espérate. Estos que están aquí son mis hermanos. Estos que están aquí son mi madre. Estos que están aquí conmigo, pasando tiempo conmigo, son los que me han aceptado a mí como mi familia. Tú y yo le rogamos a la gente que pase tiempo con nosotros. La solución a nuestras relaciones fallidas es esta: sana tu relación con Dios. Fortalece tu relación con Dios y vas a ver cómo vas a tener menos tiempo de echar a perder relaciones en tu vida. El verdadero éxito de una relación radica en que ambas partes cumplan y vivan la voluntad de Dios. Si la otra persona no está dispuesta a poner a Dios antes que a ti, tu relación va a fallar porque se va a poner Él. No es como que cuando alguien pone... Si yo pusiera primero a Sari antes que Dios, la verdad no es cierto. Generalmente es Dios, bueno, como debería de ser, es Dios y después yo. Si dices quitar a Dios y pones a tu esposa ahí, es tu esposa y luego tú. Pero ¿sabes qué? Tu ego y tu vanidad es tan fuerte que siempre te vas a querer poner arriba de quien sea. Siempre. Entonces, se trata de que cumplas la voluntad de Dios, que te relaciones con Él, que Dios sea lo primero, que entonces la persona con la que te quieres relacionar sea lo segundo y tú te vayas al tercer lugar. Oye Gerardo, eso está muy difícil. Ok, deja de intentar relacionarte con las demás personas, sana tu relación con Dios, sana tu relación contigo mismo y verás cómo tus relaciones con los demás se van a comenzar a sanar. Probablemente gente que querías relacionarte con ella se va a alejar de ti, pero ¿sabes algo? Dios va a traer gente nueva a tu vida, gente que valga la pena, gente que te ame por lo que eres, gente que te ama porque amas a Dios.
La voluntad de Dios es muy clara, la encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos en toda circunstancia. Dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Imagina, solo imagina, ¿cómo estaría tu matrimonio? ¿Cómo estaría la relación con tus hijos, con tus hermanos, con tus amigos, si fuéramos un poquitito más agradecidos con ellos? Si les diéramos un poquitito más las gracias por lo que han hecho en tu vida. Imagínate que en lugar de despertarte en la mañana y le dijeras a tu esposa lo que no tiene, le dieras las gracias por lo que sí tienes. Imagínate cómo cambiaría el poder del agradecimiento tus relaciones. Y si en lugar de hacer todo lo que hacemos lo que Dios hace. Si en nuestras relaciones amáramos como Dios nos ama. Si en nuestras relaciones buscáramos tener una relación como Dios la tiene con nosotros. Así como dice aquí, buena, agradable, perfecta. Porque queremos tener una relación perfecta, pero queremos que la otra persona haga para que sea perfecto. Tú no quieres sacrificar nada. Tú no quieres dejar tu comodidad. Tú quieres que la gente cambie para ti. Jesús dejó y sacrificó su divinidad por ti. Tú no puedes sacrificar tiempo ni comodidad por relacionarte con tu esposa de una mejor manera, por buscar a tus hijos de una mejor manera. Pasa tiempo con ellos. Pasa tiempo con tus parejas, con tu marido, con tu esposa, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. ¿Sí? Sé agradecido. Cada vez que vayas a hacer algo, antes de que lo hagas, antes de que le vayas a responder a tu esposa, di, a ver, ¿eso que voy a decir es bueno, agradable y perfecto? No. Imagínate el éxito en tus relaciones si antes de abrir la boca filtráramos esto. Eso es lo que nos pide Dios. Que lo que vayas a hacer sea bueno, sea agradable, sea perfecto. No, Dios te exige. No, muchísimo. Es bien mala onda ese Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos? Dios, te pido perdón. Te pido perdón porque no he permitido que la influencia de Jesús inunde mi vida. Porque he menospreciado su amor, porque he menospreciado sus acciones, porque he menospreciado ese poder tan grande que Él tiene y no he permitido que actúe en mi vida. Te pido que a partir de hoy me ayudes a dejarme influenciar por Él, a dejarme influenciar por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo complete la obra, que el Espíritu Santo sane mi vida, que el Espíritu Santo sane mi relación con Dios, sane mi relación personal y que entonces por resultado sanen mis relaciones. Quiero tener relaciones sanas, quiero rodearme de personas buenas, agradables y perfectas. Yo sé las personas agradables, buenas y perfectas para mi vida, pero a veces soy muy necio. Ayúdame a aferrarme a las personas que te aman. Trae personas a mí que te amen y que quieran hacer tu voluntad junto conmigo. Ayúdanos a fortalecer nuestra comunidad dentro de esta iglesia, que nos encontramos no solamente como conocidos que saludan un domingo, sino como hermanos que se apoyan durante la semana. Ayúdanos a pertenecer, a formar parte de una comunidad, de una familia eterna y divina que tú diseñaste, porque estoy seguro que si nos trajiste aquí y nos haces coincidir, es porque es tu voluntad perfecta que yo me relacione con este grupo de personas. Padre, ayúdame a ser de influencia. Ayúdame a poder llevar y testificar y mostrar el poder de tu influencia en mi vida a las demás personas. Te doy gracias, Padre, por todo lo que soy y por todo lo que voy a llegar a ser
En el nombre de tu Hijo Jesús.